Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 17 de septiembre y yo soy Rogelio Segovia. El problema de las vacantes fantasmas ha sido una constante en el mercado laboral. Estas ofertas de empleo que no son reales o ya han sido ocupadas confunden y frustran a los candidatos. Y aunque desde recursos humanos se intenta justificarlas con excusas como la sobrecarga de trabajo o fallas tecnológicas, la realidad es que muchas de estas vacantes tienen objetivos estratégicos muy claros, aunque no del todo ético. Se utilizan para evaluar el mercado, generar bases de datos de candidatos y proyectar una imagen corporativa en crecimiento. Pero también en otros casos son parte de tácticas más turbias como el cumplimiento de normativas internas o la negociación de salarios a la baja con el pretexto de que el mercado está más barata. Estas prácticas, insisto, además de ser poco éticas, distorsionan el mercado laboral y afectan la economía al influir en políticas económicas basadas en datos erróneos. En México y particularmente en Nuevo León hay casos donde incluso se solicitan pagos o se utilizan los datos de los candidatos de manera indebida. Irónicamente, muchas de estas empresas presumen códigos de ética impecables. De esto platico en mi columna para el periódico El Financiero de hoy martes y que ya está disponible. Situación de negocios actual. Hay un tema de gran relevancia y actualidad, la verdadera naturaleza del tipo de cambio y los factores que lo influyen. En tiempos de elecciones es común escuchar afirmaciones como, a pesar de las críticas al presidente, el tipo de cambio está mejor que nunca. Y cuando se devalúa, como ha sucedido recientemente, por cierto, se achaca a factores externos o de mercado. Sin embargo, la realidad detrás del tipo de cambio es mucho más compleja y está influenciada por factores que van más allá del control directo de cualquier administración. Escuchemos a la destacada economista Lucía Gallardo, quien nos platica acerca de este tema tan relevante hoy en día. A pesar de las críticas al presidente, el tipo de cambio está mejor que nunca. ¿Te pasó escuchar esto? Yo lo escuché todo el tiempo en elecciones y a mí me preocupa. Así que aquí va mi granito de arena. Cuando los gobiernos están en campañas o quieren agradar al pueblo que rigen o van a regir, es común escuchar que la fortaleza del peso es un logro de la administración actual. Pero te quiero decir algo, esto es mucho más complejo y está influenciado por factores fuera del control directo de cualquier administración. Te trataré de explicar muy brevemente y un poco sobresimplificado cómo funciona realmente. El peso mexicano opera bajo un régimen de libre flotación. ¿Qué significa eso? Significa que su valor no lo fija nadie en específico, sino que se determina por el mercado a través de la oferta y la demanda, así como muchas cosas que conocemos. Por ejemplo, si de repente sucede una pandemia y todos corremos a comprar papel de baño al supermercado, es probable que el precio del papel de baño suba. Así, igualito, el precio del peso puede fluctuar libremente contra otras monedas, en nuestro caso, frente al dólar. Esto es lo que conocemos como tipo de cambio. ¿Y qué sería esa corrida al supermercado en términos del tipo de cambio? Un montón de cosas. La gran mayoría son de tipo estructural y algunas otras coyunturales. Por ejemplo, las tasas de interés que fija el Banco de México y la Reserva Federal, el diferencial entre las mismas, las remesas, las exportaciones, la posición fiscal del país, el nivel de endeudamiento público, las expectativas de crecimiento, la inversión extranjera directa, o lo que conocemos como el nearshoring, y la especulación, por decir algunas. Te voy a poner unos ejemplos breves. Si Banco de México eleva las tasas, entonces significa que quienes invierten en México obtendrán rendimientos más elevados. Y si algo te da un mayor rendimiento, ¿qué haces? Bueno, al menos yo invierto más en eso. Esto es mayor demanda de pesos mexicanos, implica una apreciación del peso. Pero ojo, la preferencia por invertir en pesos mexicanos no necesariamente representa dinero que entra al país. Ahora, recientemente, las remesas alcanzaron un récord histórico,
Cuando las personas en Estados Unidos envían dólares a México, la gente aquí tiene que cambiarlos por pesos mexicanos. Esto también se traduce en mayor demanda por pesos mexicanos, o sea, apreciación de la moneda. Sí, las exportaciones funcionan algo parecido. Y por último, un ejemplo más cotidiano. El autodenominado expat que trabaja remotamente y vive en la Roma, en Ciudad de México, también está demandando pesos. De hecho, cambia sus dólares a pesos mexicanos para poder vivir y comprar cosas aquí. Más o menos por ahí va la cosa. Por lo mismo, no creo que la fortaleza del peso refleje todo lo que está pasando en la economía mexicana. No obstante, nosotros, los economistas, financieros y demás personas en la industria, lo volteamos a ver porque nos da una cierta perspectiva cuando sucede algo. ¿Por qué? Porque es de las variables que más rápido se mueve, pero luego se ajusta. Ahora sí, ya sabes qué responder a este tipo de comentarios. Economía. Hacia el cierre de este año, las empresas mostrarán cautela en la generación de empleo debido a cambios políticos y económicos, según especialistas. Un análisis de Manpower Group y cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social revelan una desaceleración en la creación de empleos formales. En agosto se crearon 58,000 plazas formales, comparado con 112,000 en el mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-agosto se generaron 365,449 empleos. Esto significa un 41.4% menos que en 2023. En agosto, la tasa anual de inflación general en México se redujo a 4.99%, menor al 5.57% de julio, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación no subyacente bajó de 10.36% a 8.03% y la subyacente de 4.05% a 4%. Este descenso se debe a la desaceleración en los precios de frutas y verduras. Banorte está previendo un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México en su siguiente reunión del mes de septiembre. En julio de 2024, el índice de confianza del consumidor en México se situó en 46.9 puntos. Esto significa una disminución de 0.4 puntos respecto al mes anterior. Este descenso refleja una cautela reciente y creciente entre los consumidores, influenciada por factores económicos y políticos que estamos viviendo recientemente. Recordemos que la confianza del consumidor es un indicador clave para prever el comportamiento del mercado y las decisiones de inversión en el futuro cercano. Talento. México invierte significativamente menos en educación por estudiante comparado con el promedio de la OCDE, gastando solo $3,500 anuales frente a los $14,200 de la OCDE. Por niveles educativos, el gasto es de $2,933 en primaria, $3,130 en secundaria y $6,093 en educación superior. Además, la inversión educativa pública ha disminuido un 0.9% del Producto Interno Bruto entre 2015 y 2021. La OCDE alerta sobre una reducción del 18% en la inversión para la primera infancia en México, mientras que en otros países esta ha aumentado. Los salarios de los maestros en México también son un 23% menores que el promedio de esta dependencia de la OCDE y enfrentan mayores cargas de trabajo. Estas disparidades pueden impactar negativamente el futuro del mercado laboral y el desarrollo educativo del país. Cultura. La sucesión del vasto imperio mediático de Rupert Murdoch ha desencadenado una intensa lucha familiar y corporativa que podría redefinir el futuro de sus empresas. A sus 93 años, Murdoch busca garantizar que su hijo mayor, Lachlan, herede el control total de sus principales activos, incluidos Fox News y The Wall Street Journal, al modificar un fideicomiso familiar establecido hace más de 2 décadas. Sin embargo, esta decisión ha enfrentado la resistencia de sus otros 3 hijos, quienes comparten el control del fideicomiso y temen que el cambio favorezca de manera injusta al hijo mayor, inclinando el rumbo de la empresa hacia posturas políticas conservadoras. El caso está siendo decidido en un tribunal de Nevada, donde el comisionado escuchará testimonios para determinar si Murdoch tiene derecho
a modificar un fideicomiso irrevocable firmado tras su divorcio. Además de las tensiones familiares, hay otro tema. Esta situación ha llamado la atención de Jeffrey Smith, un activista inversionista que busca desmantelar el control dinástico de los Murdoch sobre News Corp y otras empresas. Este conflicto no solo afecta a la familia, sino que tiene implicaciones significativas para la política y el futuro de los medios globales, con una lucha de poder que recuerda los dramas corporativos más intensos. Que no se nos escape. Pues finalmente el martes pasado se aprobó la reforma al Poder Judicial de la Federación y es un cambio desde mi perspectiva innecesario, al menos como se hizo, y muy peligroso para el futuro de nuestro país. Prácticamente estamos destruyendo lo que es el ecosistema de seguridad jurídica y económica. Pero más allá de estar buscando si fueron 1, 2 o 4 los senadores que traicionaron a la nación y que están haciendo que el país se pueda ir a la deriva, creo que lo que nos conviene mucho empezar a analizar es qué es lo que sigue. ¿Qué sigue para nuestro país? Pero específicamente también qué sigue para nosotros en Nuevo León, en el estado. A ver, yo no espero, difícilmente se va a dar un gran Big Bang económico donde todo de la noche a la mañana se vaya al traste. Sí, evidentemente van a haber quejas internacionales. El dólar vamos a seguir viendo que se puede depreciar, va a tener mucha presión como sucedió recientemente. Estos últimos días ha estado rozando prácticamente los 20 pesos y en algunos momentos también lo ha estado sobrepasando. Pero más allá de todo este ruido que se va a generar en lo inmediato, lo cierto es que vamos a tener una descomposición lenta y dolorosa como país. A ver, finalmente somos el patio trasero de Estados Unidos, somos el almacén y la manufactura que les provee muchos de sus componentes. No se pueden ir de la noche a la mañana definitivamente, pero sí empezarán a pensar a dónde llevar sus nuevas inversiones. Y aparte no olvidemos que nosotros somos un país manufacturero. Desde finales de los 80, cuando México se abrió al comercio exterior, y luego en los 90, con Carlos Salinas de Gortari, cuando entramos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con nuestros socios Estados Unidos y Canadá, ahí empieza a haber un cambio importante a convertirnos en un país con mucha manufactura. Y se dio en el centro del país, en el Bajío, en Occidente y definitivamente aquí en Nuevo León. Como referencia, veamos que el crecimiento económico que hemos tenido en nuestro estado desde que entró el Tratado de Libre Comercio ha sido mucho más grande, mucho más amplio que el promedio nacional, y aparte también ha llegado mucha empresa crítica, empresa importante, sectores muy relevantes, como puede ser el aeronáutico, como puede ser el automotriz o el de electrodomésticos. Pero ¿qué es lo que sigue? Y ahí es donde empezamos o debemos de empezar a tener esta reflexión. A ver, estábamos apuntando a dejar de ser un país meramente manufacturero porque ya no estaba permitiendo movilidad social y económica, y estábamos empezando a hablar de traer computación cuántica y electromovilidad y la industria 4.0. Eso ya no va a venir, difícilmente va a venir, porque no hay una seguridad jurídica ni una seguridad económica para traer ese tipo de inversiones. ¿Qué vamos a esperar? A lo más seguir teniendo el mismo tipo de infraestructura, el mismo tipo de manufactura que tenemos hoy en día. A final de cuentas, para una empresa extranjera es relativamente sencillo dejar atrás los fierros e irse, pero no van a dejar cosas. Alta tecnología es lo que no vamos a ver porque no tienen esa seguridad jurídica, y eso es lo más preocupante. Y el deterioro, insisto, va a ser muy lento y muy doloroso para el país. En Nuevo León definitivamente va a ser menor. Tenemos una conectividad muy importante, tenemos altos niveles de educación, cosa que no hay en el resto del país o en la mayor parte del país. Entonces, nosotros como Nuevo León, sí, lo vamos a ver mucho más lento este deterioro, pero a final de cuentas lo vamos a terminar sufriendo. De eso es de lo que tenemos que hablar. No si 1, 2, 3 o 4 senadores traicionaron al país, sino qué es lo que sigue para nosotros como sociedad y específicamente en este caso para Nuevo León.
Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 17 de septiembre de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados sobre los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor hazlo a través de LinkedIn o en mi Twitter, ahora X, en @rogesegovia, o directamente en mi correo rogelio@humanleader.mx. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.